¿verdad? Estamos en la semana 7. Este pues va a ser el último tema que vamos a ver en esta semana y es sobre la solución de problemas utilizando ecuaciones, ¿verdad? O también se conoce como modelado de ecuaciones. Entonces, vamos a ver diferentes tipos de problemas. En esta semana vamos a trabajar 3 tipos, que son los problemas sobre números, problemas sobre edades y problemas sobre costos. Entonces, vamos a iniciar con el primer problema. Y este dice de la siguiente manera. Dice, la suma de 2 números es 106 y el mayor excede al menor en 8. Encuentra los números. Muy bien. Entonces, para que nosotros podamos resolver un problema utilizando ecuaciones, es necesario realizar un planteamiento para luego entonces poder escribir una ecuación la cual vamos a resolver para determinar cuál es la solución a ese problema. Entonces, vamos a volver a leer. Dice, la suma de 2 números es 106. Y el mayor excede al menor en 8. Entonces, en este problema, pues, hay 2 formas de verlo, ¿sí? Entonces, primero nosotros tenemos que partir por asignar una variable, ¿sí? Entonces, la cuestión acá es, ¿a quién le vamos a asignar la variable? En base a esto, vamos a escribir las otras expresiones. Bueno, digamos, aquí tenemos un número mayor y un número menor. Bueno, el inicio entonces es, ¿a cuál de los dos números le vamos a asignar la variable? ¿Al número menor o al número mayor? ¿A cuál le quieren colocar ustedes la variable? Al menor. Al menor. Entonces vamos a colocarle al número menor la variable, que puede ser cualquier letra, ¿sí? Vamos a utilizar X en este caso. Entonces, en base a lo que nos dice el problema, dice que el mayor excede al menor en 8. Eso quiere decir de que el número mayor es 8 unidades más que el menor. Entonces, el número mayor también lo vamos a escribir con la variable, pero en cuanto a la relación que tiene con el menor, que es el número menor más 8 unidades, ¿sí? El número mayor entonces es el número menor más 8 unidades. Entonces, una vez que ya escribimos, vamos a relacionar esto para escribir la ecuación. Dice que la suma de estos dos números, es decir, que si estos dos números los sumo, el resultado es 106. Entonces, ya con esos datos que tenemos, vamos a escribir una ecuación. Y la ecuación pues nos quedaría así. Número menor más número mayor, lo voy a escribir entre paréntesis. Recuerden, número menor más número mayor es igual a 106. Entonces ahí estamos. Ahora, una vez que ya escribimos la ecuación, entonces vamos a resolverla. Aquí pues primero hay que sacar del paréntesis que solamente, como hay signo más, entonces solamente es copiarlos. Bueno, más 8 igual y 106. Recordemos que en un lado vamos a dejar nuestras variables y en el otro lado los valores. Entonces mis variables son X en este caso, ¿verdad? Entonces, como ya ambas están en el primer lado, solamente las copiamos. En el otro lado ya tenemos el 106 y el número que necesitamos cambiar es el 8. Entonces recordemos que al cambiarlo es con su operación inversa, ¿verdad? Entonces, menos 8, lo contrario. Ahora, reducimos los términos semejantes en ambos lados de la ecuación. Entonces tenemos 1 más 1, 2x. Igual, y aquí hacemos la resta. 106 menos 8. Esto nos da
98. 98. Ahora, en este punto que tenemos aquí a 2x, ¿verdad? Recuerden de que este 2 pues está multiplicando a la variable x. Entonces lo que debemos de hacer es, para eliminar este coeficiente, es dividir ambos lados entre 2, ¿verdad? Que es el mismo coeficiente. Cancelamos aquí, nos queda solamente el valor de x. X es igual entonces 98 dividido 2. 49. 49, muy bien. Entonces, aquí resolvimos la ecuación. Ahora, nosotros habíamos escrito nuestros datos, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos que interpretar esa información. Dice que, ¿quién es X? Según nuestros datos, ¿quién es X? El número menor. El número menor. Eso significa que entonces, con esta ecuación, nosotros encontramos cuál es el número menor. El número menor, entonces, es 49. En consecuencia, como dice que el número mayor es 8 unidades más grande, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el número mayor? 57. 57, correcto. ¿Sí? ¿Verdad? 49 más 8, que es 57. Muy bien. Entonces, para finalizar, vamos a escribir la respuesta y decimos, los números son 49 y 57. Y ahí está la solución de ese problema. ¿Dudas con este problema? No, profe. Si alguien tuviera duda, dígalo, ¿verdad? No solamente me indican si ya copiaron para avanzar al siguiente ejemplo. Ya, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a avanzar. Y tenemos ahora el siguiente problema. Ahora dice, miren, la suma de tres números es 200. El mayor excede al de en medio en 32 y al menor en 65. Determina los números. Determina los números. Ok. Entonces, hay ciertos problemas en donde definitivamente nosotros no vamos a poder decidir entre varios datos quién es la variable, sino se va a sobreentender quién es la variable. Entonces, miren, aquí tenemos tres números. Tenemos el mayor, el de en medio y el menor. Por la información que nos dice, miren, aquí el mayor está relacionado con el de en medio en 32. Y el menor está relacionado con el menor en 65. Entonces, en consecuencia, ¿quién es la variable acá? El mayor. El mayor, ¿sí? Entonces, al mayor le vamos a colocar la variable. Para cambiar un poco de variable, vamos a utilizar aquí la letra A, ¿sí? Entonces, ahora, ya dijimos que el mayor es la variable A. Entonces, dice que el mayor excede al de en medio en 32. Entonces, aquí pues vamos a utilizar una suma o una resta para llegar al de en medio. Como dice que lo excede, no podemos decir A más 32 porque aquí llegaríamos a un número mayor que el que estamos diciendo. Entonces, por lógica, debemos decir de que el de en medio es A menos 32, ¿sí? A menos 32 representa al número medio. ¿Cómo sería el número menor?
¿Cómo sería el número menor? ¿Qué expresión representa el número menor? A menos 65. Muy bien, a menos 65. Porque dice que el mayor excede al menor en 65. Muy bien. Entonces, allí nos dice que la suma de esos tres números debe de ser 200. Entonces, vamos a escribir nuestra ecuación. Esto es entonces el número mayor más el número medio, que es A menos 32, más el número menor, que es A menos 65, es igual a 200. Ok. Entonces, vamos a resolver la ecuación. Primero eliminamos paréntesis, que como aquí tenemos signos más, entonces solamente es de copiar lo que está dentro. Entonces, A más A menos 32 más A menos 65 igual a 200. Ahora, vamos a escribir las variables en el primer lado y los valores en el segundo lado. Entonces, las variables, como ya todas están en este lado, solamente vamos a copiarlas. A más A más A. Igual, en el otro lado tenemos el valor 200 y vamos a cambiar el 32 y el 65 con sus operaciones inversas. Entonces nos va a quedar más 32 y más 65. Entonces aquí vamos a sumar, ¿verdad? Los términos semejantes. Entonces aquí tenemos 1 más 1, 2 más 1, 3. Entonces de variables tenemos 3A. Igual, y entonces en el otro lado también hacemos la suma. 200 más 32 más 65. Esto es 97. 297. Muy bien. Ahora tenemos que dividir ambos lados entre el coeficiente de la variable, que es 3. Entonces en el primer lado se cancela ese número 3. Nos queda solamente la variable A. Y decimos entonces 297 dividido 3. 99. 99. Entonces ahí ya llegamos a una solución. La letra A, según nuestros datos, ¿a quién representa? 200. ¿A quién representa la letra A? Al número mayor. Al número mayor. Entonces, el número mayor dice que es 99. El número de medio, entonces, como A vale 99, entonces el número de medio lo encontramos como 99 menos 32. Y eso nos da 67. Y el otro es 99 menos 65. Y entonces el número menor es 34. ¿Sí? En base a la información que nosotros escribimos en nuestros datos, así es como vamos a encontrar las soluciones. Entonces, decimos acá, los números son 99, 67 y 34. Y ahí está resuelto entonces este problema sobre números. ¿Dudas con este problema? ¿No? No, profe. Ok, muy bien. Entonces, solamente me indican
si ya copiaron para avanzar a un último ejemplo, que es para lo que nos va a alcanzar el día de hoy. Ya, profe. Bien, muchas gracias. Entonces vamos a avanzar al siguiente ejemplo, que sigue siendo de números. Bueno, dice, en un número de 2 dígitos, el dígito de las decenas es 3 unidades menor que el de las unidades. Si el número excede en 6 al cuádruple de la suma de sus dígitos, haya el número. Bueno, entonces, este pues, como podrán ver, ya es un problema un poco más complejo, ¿verdad? Entonces, aquí partimos porque dice que tenemos un número de 2 dígitos. Entonces, recordemos que nosotros tenemos decena y unidad, ¿verdad? Decena y unidad. Eso es lo que conforma a nuestros números. Entonces, aquí vamos a partir por escribir la que representa la decena y la que representa la unidad, ¿sí? Entonces, aquí podemos decir que la unidad sea nuestra variable. Bueno, digamos que la unidad es Y, ¿sí? Ahora dice que el dígito de las decenas es 3 unidades menor que el de las unidades, ¿sí? Entonces, si la unidad es Y, entonces el dígito de la decena es Y menos 3, porque dice que es 3 unidades menor que el de las unidades. Entonces, ahí partimos por conocer quién es la decena y quién es la unidad. Ahora dice, si el número excede en 6 al cuádruplo de la suma de sus dígitos, haya el número. ¿Cómo interpretan ustedes esa información? Si el número excede en 6 al cuádruplo de la suma de sus dígitos, haya el número. Este excede en 6, ¿cómo lo entendemos? Ok. Significa que se le está sumando 6, ¿sí? Eso significa que se le está sumando 6. Dice que excede en 6 al cuádruplo de la suma de sus dígitos. Aquí la situación entonces es cómo nosotros vamos a igualar estas dos situaciones. ¿A qué lo vamos a igualar? Porque aquí no sabemos cuál es la suma de sus dígitos. Entonces, vean, lo vamos a hacer así, igual. Cuádruplo quiere decir 4, ¿sí? 4. Y aquí dice que vamos a sumar los dígitos. Les voy a escribir el lado izquierdo, que sería 4 por y menos 3. Vamos a escribirlo aquí. Más y, que son los dos dígitos. El cuádruplo de la suma de sus dígitos. Eso es lo que quiere decir. Ahora, dice que el número excede en 6. Excede en 6 al cuádruplo de la suma de sus dígitos. No sé, estaba viendo, pero bueno, la viste. Entonces, ¿cómo vamos a escribir esa parte? Eso es lo que nos falta. El número excede en 6. O sea que para que sea igual, entonces es y menos 3 más y, pero ojo. Ahora, miren. Decena, ¿sí? Decena significa algo. ¿Qué significa es decena? Decena quiere decir de que el dígito
que está valorado en esa posición equivale a 10, ¿sí? Entonces, esto equivale a 10 por 10. Entonces le voy a colocar ahí por 10 porque vale 10. Más Y. Entonces, más Y, que es la unidad, pero dice que excede en 6. Entonces aquí le vamos a restar 6, ¿verdad? Como excede, eso quiere decir que está 6 unidades arriba de la suma, pero para que sea igual a la suma, entonces le tenemos que restar esas 6 unidades que le lleva. Entonces vamos a resolver esta ecuación y aquí pues primero hay que sacar de los paréntesis esto. Entonces decimos ahí 10 por Y, 10Y, menos 10 por 3, 30, más Y menos 6. Igual. Aquí, estos paréntesis, como ahí está el signo más, los podemos omitir. Y entonces podemos decir 4 por Y, 4Y, menos 4 por 3, 12, más 4 por Y, 4Y. Ahora, entonces debemos de colocar todas las variables en uno de los lados. Entonces, 10Y más Y, que son las que están en el primer lado. Estos dos que son 4Y, debemos de cambiarlo de lado. Entonces, 4Y menos 4Y. ¿Sí? Operación inversa, ¿verdad? En el otro lado, como valor, tenemos al número menos 12. Y acá en el primer lado tenemos el menos 30 y el menos 6. Entonces, aquí vamos a colocar con lo inverso, más 30, más 6. Y resolvemos. Entonces, aquí tenemos 10 más 1, 11. 11 menos 4, 7. Y 7 menos 4, 3. Entonces, en este lado tenemos 3Y. Igual. Acá vamos a operar primero los positivos. Tenemos 30 más 6, 36. Y ahora tenemos aquí el negativo. Entonces, 36 menos 12 es 24. 24. Entonces, acá vamos a dividir entre 3. Decimos que Y es igual 24 dividido 3, 8. 8. Entonces, ya encontramos el valor de Y. Recuerden de que entonces, según lo que nosotros habíamos dicho al principio, Y representa al número de la unidad. Eso quiere decir de que entonces, voy a escribirlo aquí, miren. Decena y unidad. Entonces, la unidad es 8. Ahora, la decena es el dígito menos 3. O sea, 8 menos 3. Entonces, la decena es el dígito 5. Por lo tanto, ¿cuál tiempo? Entonces, ya ver, si encontramos Y igual a 8, entonces la unidad es 8. Y el dígito de la decena dice que es Y menos 3, es decir, 8 menos 3, que es 5. Entonces, como aquí no me están diciendo cuáles son los dígitos, me está diciendo cuál es el número formado por esos dígitos. Entonces, el número es 58. Y podemos probar que sí es eso, ¿verdad? El número es 58 y dice que excede en 6 unidades al cuádruplo de la suma de los dígitos. Si sumamos los dígitos, 5 más 8, eso es 13. El cuádruplo quiere decir por 4. 13 por 4 es 52. Y si a 58 le resto 52, nos sale 6, que es la diferencia. Entonces ahí podemos comprobar de que efectivamente está la solución, ¿verdad? De este problema. ¿Alguna duda con este problema? Está un poquito más complejo que los otros dos. Lo que sí debemos de tomar en cuenta es de que definitivamente
entre todos los temas de matemática, definitivo, pues los problemas son, podemos decirlos que siempre van a tener un poco más de dificultad, porque estos pues necesitan de analizar, ¿verdad? De analizar la información que se está dando para poder darle una solución. Entonces, por el día de hoy, pues vamos a finalizar allí, porque así como les digo, ya nos pasamos del tiempo, 8 minutos. Entonces, vamos a finalizar el día miércoles, pues yo espero no tener ningún problema para ingresar a clase y así poder resolver los otros ejemplos que tengo acerca de problemas con edades y también los problemas de costos. Y tal vez trabajamos allí en resolución de dudas de la hoja. Muy bien. Entonces así finalizamos el día de hoy. Deseo ahí a quinta administración, que ya no lo veo, que tenga un excelente día.